Una novela tan disparatada que nos provoca genuinas carcajadas con un protagonista tan desagradable que resulta fascinante, el antihéroe perfecto en una historia llena de situaciones controversiales. El autor se suicidó a los 32 años, dejó una nota, pero nadie sabe qué decía. Su madre la destruyó de inmediato bajo la excusa de que eran desvaríos de un loco. Si quieren saber a quién me refiero y de qué trata esta obra, quédense conmigo. ¿Empezamos? Bienvenidos a este nuevo programa. Hoy vamos a platicar del escritor John Kennedy Toole y su obra maestra, La conjura de los necios, una de las mejores novelas que he leído. Ácida, inteligente, amarga y divertida. Una sátira moderna que hace una parodia a la sociedad americana sureña de una forma tan natural que o nos molesta o reímos a carcajadas. Y déjenme decirles que para un escritor este es el género más difícil de lograr. Nuestro protagonista, Ignatius, es un treintañero incomprendido que vive con su madre, luchando por lograr un mundo mejor desde la comodidad de su cuarto. Es engreído, vago y obeso, por lo que sufre de gases y ruidos intestinales con frecuencia. No tiene amigos, porque él solo se relaciona con iguales y como no tiene iguales, no se relaciona con nadie. Se considera un intelectual al que le ha tocado vivir en una sociedad que aborrece, por lo que escribe ensayos en donde nos plantea su propia visión del mundo mediante una lógica muy particular. Así que no se detengan mucho en estos escritos filosóficos. Pasen página y regresen a la historia, que de verdad es un deleite. Les platico. Cuando Ignacio se ve obligado a trabajar, escribe: me he enfrentado al sistema cara a cara por primera vez en mi vida, plenamente decidido a actuar dentro de su marco como observador y crítico de incógnito. Háganme el favor. A partir de aquí se generan una serie de eventos que provocan que otros personajes se desenvuelvan con la misma soltura y ridiculez que el protagonista. La tropezada vida laboral de este joven que odia al mundo es el hilo conductor de esta obra que retrata la miseria del género humano desde una visión realista en una sociedad egoísta y cruel. Cualquier parecido con nuestra realidad es mera coincidencia. Esta es una historia que toca fibras muy profundas, en donde las acciones de cada personaje afectan la vida de otros y viceversa, ya sea de manera directa o indirecta. Resulta imposible no empatizar. Reímos y también sentimos una gran tristeza. Ahora, vámonos al chisme. El título se basa en una cita del maestro de la sátira Jonathan Swift, a quien conocemos por los viajes de Gulliver. Escuchen, cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificársele por este signo. Todos los necios se conjuran contra él. Kennedy mandó su libro a varias editoriales. Una de ellas pareció interesada, pero le pidieron una serie de cambios y correcciones que no estuvo dispuesto a hacer. Hoy sabemos que muchas de las escenas que este editor consideró incoherentes son precisamente las que definen y magnifican esta novela. A raíz del rechazo editorial, Kennedy se desmoronó. Empezó a tener migrañas y pensamientos paranoicos, probablemente a consecuencia de la poca tolerancia que tenía a la frustración. Estaba seguro de haber creado una obra maestra, algo que hoy podemos reafirmar. En una de sus biografías se le describe como una persona brillante y muy querida. Fue un estudiante precoz, graduado con honores. Escribió La conjura de los necios a los 25 años. Este libro refleja en gran parte su propia historia porque él, como Ignatius, también trabajó en una fábrica de ropa, ayudó a un amigo a vender hot dogs en un puesto de la calle y vivió con su madre aún después de haber terminado la universidad. Además, este personaje, Ignatius, también tenía la esperanza de ser escritor y tuvo una infancia dominada por su madre. Una referencia más. Hoy sabemos que Kennedy fue hijo único de una mujer sobreprotectora que no le permitía relacionarse con otros niños e incluso se dice que lo consumió hasta anular su personalidad. Un amigo cercano a la familia cuenta que ella lo educó con un alto grado de autoestima, exigencia y la promesa de que le esperaba un gran futuro. Una ironía, porque se suicidó poco antes de cumplir 32 años, en 1969.
Dejó una nota que su madre destruyó de inmediato bajo la excusa de que eran desvaríos de un loco. Ella descubrió el manuscrito años después, uno que no la dejaba muy bien parada. Sin embargo, se consagró a la tarea de difundirlo hasta que se publicara. Tenía 67 años cuando empezó a buscar un editor y cada vez que la rechazaban, decía que se moría un poco. Otra gran ironía, porque esta es la historia de un hombre que alcanzó la fama después de haber muerto, sin saber que su novela ganaría el Pulitzer en 1981, un año después de haber sido publicada. Y para terminar con esta tragicomedia, les cuento que una productora cinematográfica ha hecho hasta lo imposible para llevar al cine esta novela y los resultados han sido de terror. Independientemente de tratarse de una obra difícil de adaptar, todos los intentos de crear un filme han tenido consecuencias terribles. John Belushi fue el primer actor elegido para el papel principal y murió por sobredosis un día antes de reunirse con los directores, así como Chris Farley y John Candy, quienes también fueron considerados para esta película y murieron. Y continúa. Cuando finalmente iba a rodarse con otros actores reconocidos también, en Nueva Orleans, cuna de este libro, el huracán Katrina hizo de las suyas. Se dice que es la maldición interminable de una obra cuyo fracaso consumió al autor, una obra que hoy se considera un libro de culto. Ignatius J. Reilly es considerado uno de los personajes más importantes de la literatura. Su estatua vive en el corazón de Nueva Orleans, Estados Unidos. Un gran homenaje para este escritor. Va mi trivia. Novela corta ambientada en la selva amazónica, escrita por un periodista chileno y publicada en 1989. Suscríbanse al canal, compartan y activen las notificaciones. Dejen sus comentarios, ya saben que me fascina leerlos y siempre respondo. Yo soy La Librera y los espero en nuestro próximo programa. Gracias, los abrazo.